Ya saben qué hora es. Es hora del podcast. Hola, hola amigos y amigas del podcast y del canal. Espero que estén súper bien. Yo estoy muy contenta de estar aquí de vuelta con ustedes en un nuevo episodio y en un nuevo video más de YouTube y episodio del podcast. Sueno redundante, discúlpenme. Hace rato que estoy empezando a agarrar esta onda de regresar a hacer el podcast porque, como sabrán, mi vida personal ha sido un pequeño desorden, entonces ya tenía mucho tiempo que no hacía el intro, así que sorry. Espero que estén súper bien. Mi nombre es Angélica Mendoza. En caso de que sea la primera vez que me ven, estoy súper contenta. Les saludo desde Perth, Australia. Estamos recién llegaditos. Tenemos literal como tipo 3 semanas que llegamos. Como podrán notar, estoy en una casa completamente vacía. Y pues nada, estamos ahorita viviendo las delicias de no tener que limpiar tanto, lo cual está demasiado cool. Mi hija ya, gracias a Dios, en escuela, esposo trabajando. Estamos entrando en dinámica ya en lo que es nuestra vida aquí en Australia. Sin embargo, me han estado preguntando en social media sobre mis primeras impresiones en la ciudad, de cómo es la gente por acá, y tenía muchas ganas de venir a contarles cómo está el merequetengue socialmente hablando y culturalmente hablando. Ha habido como muchas... Bueno, ya les he contado muchas veces. Si es la primera vez que me escuchan o me ven, esta es la tercera vez que vivimos aquí en Australia. Sin embargo, habíamos estado viviendo en diferentes partes de Australia. Las 3 veces ha sido diferente la ocasión. Las primeras 2 fue en el estado de Queensland y ahorita estamos en Western Australia. Entonces, ha sido diferente experiencia cada vez. Se los compartí en el episodio pasado, en donde de pronto me encontraba con un set de cosas que me hacían percibir la experiencia de una forma completamente distinta. Y les voy a decir una cosa, esta onda de percibir si la gente es buena onda o no, cómo es que es la cuestión expat o cómo se respira siendo una persona foránea aquí, ha sido también una experiencia diferente cada vez. Creo que esta ocasión, si regreso un poco a lo que ha sido mi historia aquí en Australia, la primera vez que yo pisé a Australia fue literalmente hace 10 años. Yo tenía 26, sí, ya voy a cumplir 37 años. Entonces, cuando era esa chicuela de 26 años, la verdad es de que la experiencia era completamente distinta. Solamente había vivido en países de Latinoamérica en ese momento y, para serles honesta, era mi primer experiencia viviendo en un país pues desarrollado como Australia. La verdad, no había experimentado eso antes. Había visitado otros países de primer mundo y todo, pero nunca lo había experimentado como mi vida de día a día. Entonces, la verdad, les voy a ser honesta, yo quedé maravillada con el sistema australiano. Tuve a mi hija aquí en el estado de Queensland y mi experiencia tanto... Ay, no había visto el cable. Es que le puse tiempo, un paréntesis. A quien me esté viendo en video, tengo una cámara nueva, entonces le puse esa ondita de que te borra el background poquito, entonces... Estamos jugando con eso. Y no encontraba el cable. Dije, demonios, estoy hablando y no se está grabando. No, sí se está grabando. Regresando al tema. Entonces, yo tuve una muy buena experiencia, pese a que el sistema de salud australiano es muy diferente a como es en Latinoamérica. Tuve una excelente experiencia. Mi parto fue hermoso, en verdad. Regresaría al parto 1,000 veces, lo amé. Y juega mucho en materia cómo es la dinámica acá. Entonces, la verdad es que me quedé con muy buen sabor de boca. Nos terminamos yendo a México, después regresamos a Brisbane y la experiencia cambió un poquito porque ya veníamos con una niña de casi 2 años, entonces obviamente la experiencia se sentía distinta. Ahora que regresamos 7 años después, que estuvimos viviendo 7 años en Medio Oriente, vaya que han cambiado la óptica con la que puedo sentir el país. Y no me refiero en una forma negativa, pero obviamente ya me ha bombardeado más parámetros de comparativa. He tenido otras experiencias muy buenas y también malas, en las cuales puedo decir que mi óptica se ha reenfocado. O sea, ha mejorado de alguna forma, se ha enriquecido, es la palabra tal cual, se ha enriquecido mi óptica como expatriada. Y la verdad es de que
recuerdo la segunda vez que vivimos aquí, Emma tenía 2 años recién cumpliditos, entonces Emma todavía no podía entrar como tal a guardería. Aquí el sistema de guardería, bueno, ya no sé si sigue igual, me voy a remontar hace 7 años, era el tema, porque aparte de que era carísimo, era un desorden el poder acceder a los 5 días de guardería de la semana, o sea, es un tema. Entonces, el punto es de que yo era la clásica madre de, no, 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 yo me voy a hacer cargo de mi hija, yo la tuve, afortunadamente no tengo la necesidad ahorita en este momento de meterme a trabajar o hubiera sido muy tonto de mi parte en ese momento el haber, con todo respeto a quienes lo hagan, pero para mí, esa es mi situación. El haberme literalmente puesto a trabajar nada más para pagar la pura guardería y para no tener tiempo con mi hija. Entonces dije, no, me quedo en mi casa a cuidarla, pero para que la niña tenga más interacción con lo que es el país y todo, decidí meterla a clases de natación. Entonces, porque había escuchado que era como algo muy importante aquí, como que era un tema que hay muchos niños, como que el índice a menos hace 7 años, de muertes de niños porque caían en albercas y no sabían nadar, era muy alto. Entonces dije, ok, vamos a meter a la niña a clases de natación y la estuve llevando por algunos meses. Entonces ahí sí que experimenté, no sé si decirle racismo, no sé cómo clasificar esto. Sí experimenté muchas cositas que eran muy incómodas como mamá y cultural también porque era como criticar un poco cómo decidía uno al final del día hacer las cosas, que si la niña se dormía a las 7 8, que si no despertaba a las 5 de la mañana, recuerdo que las mamás ahí se quejaban un montón de que es que se despertó a las 4:30 de la mañana. Y yo, pues no manches, o sea, ¿qué hora lo dormiste? Se durmió a las 5, 4:30 de la tarde. Así que, güey, obviamente se va a despertar esa hora si se duerme esa hora. O sea, por Dios santo. ¿A qué hora se despertó tu hija? Yo, pues no sé, como a las 9, 9:30. O sea, X. ¿Y a qué hora la duermes? Yo, pues como a las 9, 8:30, temprano. Y de pronto, ahí es en donde empecé así como que experimentar esos pequeños bombardeos, pero fueron como micro, o sea, estaban ocurriendo, pero no eran muy fuertes como para que dijera, me está atacando, ¿saben cómo? Entonces yo en ese momento, yo tendría que 29 años cuando fue eso, mamá de una hija nada más, no más experiencia en maternidad, entonces yo decía, es mi falta de experiencia, así de simple, así lo agarraba yo. Total, nos terminamos yendo a Medio Oriente. Medio Oriente es muy diferente aquí y ya, me olvidé de Australia por 7 años. Ahora que regresamos, sí que les digo, o sea, he estado viendo cómo se maneja en términos de cordialidad y qué tan buen pedo son y bla, 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 el país. Y sí que me he encontrado con cosas que tengo muchas ganas de contarles. Pues miren, voy a decirles así, primero, son varias cosas que quiero hacer, disclaimers. Número uno, este video no es un video de crítica cultural, ni de hate, ni de mucho menos. Es un video de expatriada, del corazón de una expatriada que se está adaptando a una nueva cultura, a un nuevo lugar. A quien me esté viendo, si eres expatriado o expatriada, esta información te va a resonar más fuerte, obviamente, porque estoy tocando temas de expatriados. Pero esa es la primera cosa, no hay hate, estoy contando mi experiencia. Pero en realidad les voy a ser honesto, o sea, no es como que a mí no me llega personal nada de esto que les voy a contar. Esa es la primera cosa. Y la segunda que les quiero decir es de que ya en definición, para mí, los australianos son personas muy educadas y son personas muy cordiales. Eso es una cosa que es una común que yo he visto en el estado de Queensland, aquí y en todos lados. Ya en términos de la profundidad de esa cordialidad, la profundidad de esa educación es un tema aparte. Pero en general yo considero a las personas de aquí personas educadas y personas cordiales y personas que hacen su trabajo. Así. Ahora sí vamos a terminar dentro del lado de lo que es la profundidad en cómo se hacen esos
esas cosas, y la naturaleza con la cual eres una persona gentil, una persona amable, una persona educada, la naturaleza puede venir de muchos diferentes factores. Por ejemplo, voy a hablar como latinoamericana que soy, como mexicana que soy, que nosotros somos, la verdad, gente, me atrevo a decir, muy genuina. Somos de sangre caliente, así es simple, o sea, nosotros somos así, nos gusta dar amor, nos gusta obviamente recibir el amor, entonces nuestra percepción de calidez es muy diferente a la de muchas nacionalidades. Y también hay una cosa que quiero adherirle aquí que me parece brutalmente importante mencionar: el background histórico y político que cada quien tiene es distintísimo. O sea, aunque haya similitudes en la historia de ciertos países, el background realmente, cada background es único. Por eso somos tan diferentes de una nacionalidad a otra. Y yo como expatriada creo que si algo he aprendido a respetar y a honrar es precisamente el background político y histórico de cada uno de los lugares a donde voy, ya sea de visita o a vivir. Y eso me ayuda mucho a experimentar cada lugar en donde piso de una forma distinta, porque nunca lo estoy, la verdad, experimentando hacia una comparativa con mi país, y una comparativa, por comparativa me refiero a decir lo que ese lugar carezca o el mío carezca, sino simplemente entenderlo como lo que es y punto. Yo sé que rodeo mucho, amigos, pero yo sé que así me quieren. Entonces, bueno, considero que los australianos, y les voy a hacer si me estás escuchando nada más en podcast, les recomiendo, váyanse a YouTube, váyanse a Facebook para que vean el video, o váyanse a Spotify también, porque pueden ver lo que les voy a enseñar, porque voy a usar mis manos para demostrar esto. Figuren que es como un cuadro en donde están todos los límites de cómo es una cultura. Entonces, y en esos límites está cómo haces tu trabajo, cómo tratas con las personas, cómo bla, 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 ¿sí? Cómo te comportas de una forma cívica, si se dice así. Bueno, cómo te comportas socialmente. Entonces, digamos que los australianos, la verdad, acá entre nos, siempre se están manejando en los bordes de ese cuadro. Entonces, mayormente se están manejando en esos bordes. Entonces, vamos a decirlo de esta forma: yo te estoy hablando gentil, te estoy ayudando, estoy haciendo mi trabajo, pero si se fijan, cuando te mueves en esos bordes, lo haces de una manera a lo mejor muy cortante o muy delimitante. ¿A qué me refiero con esto? Que no puedes decir que te traté mal, no puedes decir que no te atendí, no puedes decir que no hice mi trabajo, no puedes decir que bla, bla, bla. ¿Por qué? Porque lo hice. Y no lo hice grosera, no te aventé las cosas, no nada. Hay muchas nacionalidades que sí de pronto se caracterizan porque sí son más bruscos en hacer las cosas. Australianos no son así. Entonces, eso puede jugar muchas vías de interpretación. Para muchas personas, y dependiendo del background donde vengas, puede llegar a ser a lo mejor grosero, puede llegar a ser como cortante, puede llegar a ser mal servicio, como tú lo quieras tomar. Pero yo, viéndolo de una forma objetiva, sin verlo de una forma emocional, yo considero que ellos son maestros en manejarse dentro de esos bordes. Y no lo veo bueno ni malo, para ser honesta. Le puedo ver mucho al manejarte en esos bordes, le puedo ver mucho trasfondo histórico, y les voy a decir por qué. La verdad es de que el trasfondo histórico que yo puedo percibir dentro de por qué son culturalmente así es porque también es como una forma de protección hacia ellos mismos. Y ahí es en donde ya me remonto a ver las fundaciones de este país como tal. Para quienes no lo sepan, les voy a contar un poquito. No es una clase de historia, en verdad, no vayan a tomar este podcast o este video como una clase de historia, porque nada de lo que les voy a contar aquí está basado en ningún libro. Esto está basado en museos que yo he ido aquí y pláticas que yo he tenido con personas de aquí de Australia, ¿va? Es meramente testimonial. Entonces no quiero que vayan a decir, es que en Google dice o en tal libro, porque yo no estoy basándome hacia ningún dato en concreto,
histórico, sino a grosso modo cómo es que la historia se ha ido desarrollando acá, ¿vale? Creo que es muy importante que deje esto claro porque luego también, si a lo mejor puse una coma fuera de lugar, me voy a ver completamente ignorante y tampoco trato de... No es una clase, así de simple. Es simplemente un testimonio de lo que yo he percibido aquí. Ya. Australia empieza a estructurar como país en base a varios sucesos que ocurrieron históricos. Si tú no lo sabes o no, o si ya lo sabes, realmente las personas aquí en Australia están divididas entre lo que son los aborígenes australianos, que son las personas que han estado aquí por los siglos de los siglos, y las personas que vienen expulsadas de Inglaterra, de Europa. Entonces, ¿qué ocurre aquí? No sé en qué año empieza a haber esta onda en Inglaterra en donde si tú cometías alguna clase de delito o de crimen, yo te iba a expulsar del país, así como ocurrió con las Marías en México. Lo mismo aquí, se utilizó Australia por ser una isla que era parte del Commonwealth como ese lugar en donde Inglaterra decidía mandar a esas personas expulsadas. Entonces, imagínense lo fuerte del castigo que eso podía suponer para esas personas, el venirse en aquellos años en donde obviamente no existían los aviones, pasar las penurias de agarrar un barco y viajar desde Inglaterra hasta Australia. Entonces, obviamente muchas personas lo lograban. Entonces, nada, llegan personas acá, desde allá, que son expulsados. Y aquí es en donde vienen varias cosas que alimentan ese Aussie Pride, que es como ese orgullo australiano que se experimenta en estos días. Yo me atrevo a decir, como expatriada, sin ser una persona que no tengo ninguna certificación histórica, ni mucho menos, pero yo me puedo atrever a pensar que ahí es en donde comienzan a cimentarse precisamente muchas de esos diferenciadores y cosas que ocurrieron históricamente en este país que determinaron mucho el Pride que se experimenta hoy en día. Entonces, ¿por qué? Porque esas personas que estaban siendo expulsadas de Inglaterra realmente eran personas que, y ojo, los estaban literalmente expulsando por robar papas, por robar pan, por robar leche, porque tenían hambre, porque no tenían que comer. Entonces robaban y los mandaban. Y eso es como una cuestión que australianos de hoy en día, que vengan de procedencia europea, los sienten con un recelo muy fuerte, decir cómo era posible que en esos años ocurrieran esa clase de castigos en donde por nada del mundo, sin justificar el hecho de robar comida o lo que sea, no, de todas formas no hacía match el castigo con lo que el pecado se había cometido, entonces no hacía match. Y sin embargo, bueno, los mandan para acá, llegan. ¿Qué ocurre? Imagínense, llegan esas personas con ese tremendo pedazo de viaje que se aventaron en barco, con hambre, con tantas penurias. Si lo lograban hasta acá, vinieron y pues también se hizo un desmadre por acá, porque llegan a invadir a lo que son los aborígenes australianos, que desconozco cómo era su forma de vida. Todo lo que recuerdo en un museo que fui en Canberra fue que, bueno, vivían como muchas civilizaciones, o sea, es la misma gata, pero revuelta, aquí en Australia. Entonces, ¿qué pasa con esas personas europeas que vienen acá? Ellos de pronto pues hacen un barrerío, como muchas veces ha ocurrido en la historia, hicieron un cagadero completo, o sea, literal, mataron a muchas personas aborígenes australianos y se hizo algo muy, muy, muy fuerte que al día de hoy, históricamente me atrevo a pensar que lo que son australianos de origen europeo todavía siguen pagando la cuota de lo que ocurrió en esos años. Entonces eso me hace sentir ese sentimiento de culpabilidad histórico que han ido heredando. Entonces la forma de traspolarlo socialmente también creo yo que una forma de justificar es convirtiendo ciertos elementos como fortalezas, porque al final del día ya están en este territorio, es un territorio que ya está completamente
lo comparten desde hace muchísimos años. Sí, vienen a lo que es a traer a lo mejor algo que quizás no estaba hecho como tal en esos años de solo aborígenes en Australia, que era a lo mejor el traer esa estructura gubernamental que terminó haciendo Australia un país independiente, aunque Australia es parte del Commonwealth. Como muchísimos países forman parte del Commonwealth, es un país completamente independiente. Quiero hacer un pequeño paréntesis aquí porque es algo que me llama mucho la atención. Es diferente cuando eres un país aliado, cuando eres un protectorado, un país aliado que es completamente independiente, porque hay una cuestión curiosita. Aborígenes australianos y los inuit de Groenlandia se parecen muchísimo físicamente. Me llama mucho la atención porque estamos hablando de dos partes del globo completamente distantes, sin embargo físicamente se parecen mucho y curiosamente inuits en Groenlandia por azares del destino termina siendo un protectorado de Dinamarca. Creo que sí es de Dinamarca, espero no estarme equivocando de país. Y pues bueno, esta es otra historia que la podemos platicar después. Les dejo este dato para que lo busquen en internet porque me pareció brutal. Yo lo vi, y, o sea, estuvimos en Groenlandia hace 2 meses y medio y me llamó mucho la atención. Cuando los vi, yo dije, ¿por qué se parecen? Es rara la mezcla, by the way, pero no sé cómo explicarlo. Son como civilizaciones humanas que están ahorita en este momento, que a lo mejor no han sufrido tanta mezcla como nosotros. Yo soy mexicana completamente, pero bueno, una mezcla a la final del día de todo el desorden que pasó en México también. Entonces, ellos no están así de mezclados y me llama mucho la atención porque puedo ver muchas similitudes entre los inuits y curiosamente los aborígenes australianos. Luego podemos platicar de esto, en verdad. Vamos a regresar a la historia. Entonces pasa todo ese desorden, viven esa gran pena de decir, oh demonios, vean el cagadero que hicimos, o sea, fuck. Y pues nada, empiezan a arreglar eso a nivel social porque sí se hizo, o sea, genuinamente ahora puedo decir, justo ahorita está pasando unas elecciones a un referéndum que acaba de salir, quieren darle un poco más de poder a los aborígenes australianos, gente que opina que está bien, gente que opina que está mal. Yo ahorita no soy absolutamente nadie para votar de eso, o sea, no puedo decir nada, solamente les cuento lo que está pasando por acá. Muchos aborígenes mismos, he visto videos en TikTok, me impresiona eso que dicen, no, o sea, nosotros ya perdonamos lo que pasó, ya get over it, ya está, lo que está, y voten no, porque está entre voten que sí se les dé poder y voten que no, y mismos aborígenes dicen que ya no estén con esa jalada. Y muchas otras personas, obviamente, están con que sí. Obviamente muchas grandes cadenas aquí de supermercados, bla, 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 están a favor que se haga, porque como en todos los lugares el populismo jala masas, entonces están tratando de jalar masas por medio de hacerse populares a través de estos referéndums y todo eso, bla, bla, bla. Creo que ya hablé demasiado de eso. Y bueno, pasa todo esto y veo claramente esta cuestión regresando a... O sea, fíjense todo el background que estas personas ya vienen cargando. Me refiero a australianos de procedencia europea, que la verdad son mayoría aquí en Australia. Y puedo sentir claramente su necesidad de generar su propia identidad. Es lo que yo siento que les pasó. Vienen rezagados de un país, comparten el idioma y comparten la mayoría de las cosas de allá, hasta casi la comida un poco, y sin embargo ellos quieren como emanciparse un poco de su propia historia, pero es como muy difícil ir en contra, es como si yo dijera que no me gustan los tacos, entonces es imposible, o sea, realmente, pero sí puedo ver claramente que han intentado hacer como esa creación de identidad propia, y ahí es en donde viene todo eso, el Aussie Pride, que es algo real. No tiene nada que ver con el Pride de LGBTQ+, creo que es así, discúlpenme si lo dije mal, espero no lo he hecho mal, pero no tiene nada que ver con ese Pride. Ese Pride ya existía desde hace muchísimo tiempo, porque precisamente es por darle más auge a esa cultura que ellos han tratado de ya
sistematizar dentro del país. Hay muchísimas cosas que puedan acotar que han hecho brutal, de verdad. El sistema es buenísimo. Es un sistema muy europeo, la verdad, pero también medio gringo. Es algo extraño ahí, pero está cool. Es mejor, la verdad. Yo puedo decir que es mejor que sistemas que he visto no los he experimentado viviendo, por cierto, pero bueno, en París un poco, pero no puedo decir, viví, pero y en Inglaterra y así, pero creo que lo han mejorado, la verdad. E incluso el americano también. Ese sí puedo hablar porque ese sí lo conozco más de cerca. Entonces, han mejorado mucho de los sistemas que están dentro del primer mundo y lo han hecho muy cool. Y también es un país que es completamente sustentable, lo cual me encanta. O sea, en verdad, y más ahorita que venimos de Medio Oriente, lo puedo sentir como una fortaleza muy importante de ellos, porque la mayoría de los productos que tienen, de verdad, buena calidad y buen precio, la verdad, para ser de aquí, y todo completamente australiano, y eso es muy cool, la verdad. Obviamente también juega un papel importantísimo dentro de esa sustentabilidad, que están absurdamente aislados, entonces es como una necesidad también. Entonces me encanta que hayan convertido esa necesidad en una fortaleza del país, y sí es algo que hay que, de verdad, que aplaudirles. Pero si se fijan, estoy hablando de muchas cosas que levantan como ese pride y esa individualidad y esa personalidad que han querido a lo mejor trabajar como nación. Yo creo que viene muy ligado a esas cuestiones que han sentido, y cuando lo puedo traer al día a día, puedo entender por qué no es personal, sino les encantas también. Porque obviamente aquí a lo mejor ya voy a entrar en eso. Si vienes a visitar está perfecto, pero no me encanta que vengas a quedarte con los trabajos que tenemos aquí, no me encanta con que vengas a estar acá, porque es como, bueno, ya estábamos muy bien aislados. Entonces, puedo entenderlo y no me lo tomo por nada personal. Obviamente nadie me ha dicho nada así, les digo, hablamos de ese cuadro, por eso creo que ese cuadro era muy importante que se los explicara, porque sentía que en ese cuadro iba a poder expresar muchas de las cosas que actualmente se viven por acá. No te van a tratar mal. Bueno, a lo mejor habrá gente que sí, pero es como en cualquier lugar, es ese volado que te puedes jugar en cualquier lugar. Entonces, te van a tratar la mayor parte del tiempo bien, van a hacer el trabajo, van a hacer bla, 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 pero no van a hacer más de eso. Y esto traído a lo que son para nosotros expatriados, la facilidad de poder hacer amistades aquí es en donde se pone muy interesante el asunto, porque la verdad es que no es tan sencillo como lo puedes pensar. Como por ejemplo, para mí, voy a hablar mi experiencia, por ejemplo, en Quito, y mi experiencia en Muscat, Oman. Para ahí sí fue facilísimo, la verdad, hacer migas con personas locales, porque es personas que genuinamente abrazan muchísimo a ese expatriado, esa persona de fuera, al foráneo, porque realmente reconocen una gran riqueza dentro de las diferencias, pero no todas las personas son capaces de sentir esa empatía hacia las diferencias. Y les digo nuevamente, siento que todo esto está muy ligado a la carga histórica y a la carga política que cada país está experimentando. Si eres una persona expatriada y estás llegando hasta esta parte del video, del podcast, I feel you en caso de que estés pasando por dificultades para acoplarte a los lugares. De verdad que yo lo puedo sentir. Pero sin embargo creo que sí vale mucho también el ponerse mantequilla y no tomarse las cosas personales. Creo que el adentrarnos mucho hacia las raíces de la cultura en donde estemos nos ayuda mucho a experimentarla de una forma distinta, lejos de juzgarla o lejos de estar comparando de que si en mi país esto o si lo que sea. Creo que eso ayuda muchísimo a mejorar la experiencia que puedes obtener en la bendición de estar de expatriado, porque es una bendición muy difícil, pero demasiado cool también. Y bueno, amigos y amigas, cuéntenme qué opinan de todo esto, cuéntenme cuáles de estos datos ya se sabían de Australia,
si tienen alguna experiencia, expatriados o expatriadas. Yo estoy contenta dentro de todo, la verdad. Me preguntan si ya tengo amigas. No, tengo como una amiga aquí. Pero estoy contenta de eso, la verdad. Bueno, aquí en Perth. En otras partes de Australia sí tengo amigas. Pero pues están lejitos ahorita, entonces nada. Pero estoy contenta porque de verdad tenemos apenas... vamos a empezar la semana que entra, nuestra cuarta semana apenas acá, entonces estoy contenta. Creo que hemos avanzado mucho a pesar de que la casa está vacía y todo, pero adentro del corazón se siente que ha habido avances gigantes que nos han ayudado precisamente a poco irnos estableciendo aquí, y me está gustando eso, la verdad, me está gustando mucho eso. Cuéntenme qué más se les antoja platicar de por acá. Creo que este tema se le puede rascar muchísimo porque en verdad es un tema, como les mencionaba, no es una crítica, no es nada, es ver las cosas de una forma objetiva y no tomar las cosas personales también. Creo que eso es una cosa súper importante, sobre todo cuando andas en esto, porque ser expatriado puede ser también encontrarte con vulnerabilidades que normalmente tú las puedes a lo mejor amortiguar con familia o con tu misma patria, pero cuando estás fuera de tu país es muy diferente encontrarte con estas cosas. Entonces no todos tenemos el mismo feeling de apoyarnos en estos baches de adaptación. Yo tengo ya muchos años de expatriada y me encanta decirlo, no lo digo nunca como una presunción ni mucho menos, porque no es ninguna presunción, es mi historia. Simplemente me ha tocado estar fuera de mi país ya algunos años y lo he amado, la verdad. Me he encontrado con este proceso que les estoy contando, de estar constantemente como que indagando un poco en la historia, en la política, en los lugares en donde estoy, y me ayuda a aclimatarme de una forma distinta y no me tomo las cosas tan a pecho. Ya no me duele si me dicen que mi hija se duerme temprano o muy tarde, ya me vale madre eso. Y pues nada, amigos y amigas, si es la primera vez que están aquí en el podcast, en el video, en Facebook, les doy la más cordial bienvenida y les doy de verdad las gracias por estar aquí conmigo. Y pueden seguirme en mis redes sociales para que estemos más en contacto. Me cuentan qué van pensando de lo que vamos platicando. Cuéntenme si de pronto hay temas que a ustedes les encantaría que estuvieran en el podcast. Creo que eso me ayudaría mucho, me haría mucho norte también. Ahorita que, como ven, tengo casa vacía, tengo mi cabeza llena de cosas que quisiera compartirles, pero sin embargo a veces de verdad me pongo como en una hoja en blanco, en donde digo, bueno, ¿qué es lo que realmente les llama? No sé si les interese de pronto que les cuente este proceso que estamos viviendo. A mí obviamente me encanta platicarlo porque a la final del día es mi journal. Les estoy abriendo mi corazón. Síganme en mis redes sociales, It's Angélica Mendoza, en todas las redes sociales es lo mismo, así estoy fácil de encontrar. Y les mando muchos besos, bendiciones y nos vemos a la próxima.